Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, estuvo este fin de semana en el Cibao, trató de llenar el Arena de Santiago. Hay quienes dicen que no lo consiguió, otros dicen que sí lo consiguió y hay versiones distintas, contrapuestas. Parece que alguien del gobierno le hizo una especie de campaña a Leonel Fernández para demostrar que la gente, mientras él daba su discurso diciendo que no hay marcha atrás, que todo va bien, que él va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, la gente dormía o algunos se marchaban, se iban de la Arena de Santiago, el lugar en donde Leonel Fernández presentó 1,5 millones de firmas de personas adherentes a su candidatura y de gente que dice que lo apoya. Yo pensé que a estas alturas, porque ellos lo habían anunciado antes, ya ellos tendrían la meta de los 2 millones, pero no. 1.500.000. De todas maneras, Leonel insiste en resaltar que él tiene el apoyo de una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que supera 3 veces la cantidad de personas inscritas en el padrón del principal partido de oposición, que es el PRM. Él insiste en eso. Un poco le pasa la mano a Danilo porque resalta de las obras del PLD. Dicen el gobierno de Danilo y en los otros años. Pero ahora un poco les reclamó también que por qué, o no por qué, sino pidió que se concluyera la reparación del hospital Cabral Ibáez. La reparación yo creo que es más larga de la historia, eso se ha intervenido tantas veces, hasta desde los gobiernos de él. También una carretera, la carretera Santiago-Puerto Plata, la famosa carretera turística, son 44 kilómetros. Él dice que si Danilo no la concluye, pide que concluya, él la va a concluir. Se comprometió. Bien. Y al tren famoso que ha sido llevado y traído ese proyecto hace tantos años, él habla no de Jaina, sino de Punta Caucedo, que él dice que lo llevaría a Santiago y yo supongo que de ahí a Puerto Plata, ¿verdad? Sí. Leonel habla sobre todo de obras de infraestructura. Ese es su gran anuncio, su gran promesa. Él entiende que eso es lo que se debe hacer, eso fue lo que él hizo. Él no se autocritica, se autoanaliza, nada. Él entiende que todo estuvo bien y promete hacer lo mismo que él hizo. Quizá más obra, más inversión. Aunque en el discurso de la Arena de Santiago él habló de fortalecimiento de la democracia. Ese es un aspecto en el que a mí me parece que es un elemento nuevo en su discurso. No, él pero, entiende pero el fortalecimiento de la democracia. Fortalecer la democracia y defender la Constitución de la República. Eso tiene su rapa. O sea, le está tirando cosas a Danilo. Como quien dice, bueno, reformar la Constitución, eso no fortalece la democracia. Es un poco por ahí. Sí, es por ahí que va el asunto. Se muestra triunfalista diciendo que no hay vuelta atrás, que no, que va. Mira, ahí estaban las personas durmiendo, otros echándose fresco. Sí, las sillas vacías, los huecos. Me dicen también algunos amigos PLDistas que no son obviamente leonelistas. Hay una señora durmiendo, pero otro está cansado. Este acto tuvo unos errores de origen. ¿Cuál? Leonel en una semana prácticamente ha estado 2 veces en Santiago. Sí. Eso es un elemento. Lo otro es que parece que en la cúpula de los dirigentes leonelistas de Santiago hay ciertos desacuerdos, desencuentros. Y que por eso hubo algunos que no estaban contentos y no sé, parece que no alentaron. Pero Abel Martínez puso todas sus fuerzas para que este acto de Leonel Fernández... Toda su fuerza y es un hombre que maneja recursos. Hay otro como Hanley Otañez que tiene muy buena imagen, que parece que no se le vio como tan cercano y tan presente. También estuvo el profesor Izquierdo, un leonelista reconocido, ¿verdad? Pero parece que hay cierto desencuentro, me dicen, no sé si es real, entre los leonelistas de Santiago. Pero bueno, lo que llamó la atención, Gustavo, que además de que este era un acto no solo de Santiago, se suponía que eso era... Del Cibao. Del Cibao, que la gente suele confundir Cibao con las 14 provincias de la región norte, que no es exactamente así, pero bueno, le dicen así. Eso iba a ser muy ambicioso si era así, porque esa es una zona muy poblada. Gustavo, estas imágenes con asientos vacíos se han divulgado mucho. Fueron muy posteadas en las redes sociales como un punto débil de la concentración de Leonel Fernández
en el Arena Bueno, del los Cibao. leonelistas están diciendo que esas imágenes se tomaron como En el momento en el que se iniciaba el acto. cuando comenzó. Sin embargo, Máximo Laureano, de quien nadie puede dudar, un periodista muy, muy serio, que es corresponsal allá, dice que cuando Leonel estaba hablando, la gente estaba agotada y que comenzó a marcharse. Como quien dice, hubo gente que dijo, bueno, ya cumplí, ya Leonel comenzó a hablar y comenzó a marcharse. Y dicen que él inusualmente acortó su discurso, porque pensaba quizá extenderse más. Ya, eso sí. Muchas promesas para todo el Cibao, elogió esa región. Yo no sé a quién él le está diciendo eso, porque desde hace muchos años, no desde ahora, la región del Cibao es el gran polo de riqueza, aparte de la capital, exceptuando lo que ha ocurrido en los últimos decenios con el este por el turismo, ¿verdad? Bueno, es una zona agrícola muy próspera, Industrial, muy productiva, Santiago también, industrial, o sea, no es... por supuesto, y el Cibao ha sido, y particularmente Santiago, ha sido un punto relevante en los triunfos electorales del Partido de la Liberación Dominicana. Y de todos los que han llegado al poder, porque en un momento reinó mucho ahí el PRD, reinó el Partido Reformista, es decir, quien conquista esa plaza tiene muchas posibilidades de ganar. De ganar. Sí. Y bueno, Leonel ha ido 2 veces, tú dices... Prácticamente en una semana, porque él estuvo la semana pasada también. También. Ese fue el acto en donde recibió abiertamente el apoyo de Abel Martínez. Exactamente. Es que aquí, por eso que te digo de los desencuentros, porque es que Abel, aquello fue como su show. Y este era el otro acto. Y parece que hubo disgusto de gente que dijo, pero si este tomó el protagonismo, yo no voy. Pues cosas de esas, bueno. El caso es que él sigue triunfalista, desafiante si se quiere, ¿verdad? Y dice que no lo para nadie, que eso, que es seguro que para Palacio que va. Ya, otro cálculo que se ha hecho es sobre la cantidad de firmas que supuestamente se habrían presentado. Dicen que creo que eran solamente 286,000 firmas Pero ¿y por qué esa diferencia con más de 1 millón? Que había que se hizo un cruce entre el padrón del Partido de la Liberación Dominicana y las firmas presentadas por Leonel Fernández, y las que valen son las que supuestamente coinciden con el padrón del PLD. Que no es verdad que se hayan entregado, ¿cuánto dijo? 1.580.000, casi 1.600.000 firmas. Bueno, eso se puede decir muchas cosas, eso solo se comprueba quizás en la realidad, si vendrán esos votos, ¿verdad? Aquí los partidos han mentido mucho históricamente sobre sus padrones y sus convenciones internas, porque a veces tienen una votación que luego en las urnas, en la realidad, eso no se corresponde, ¿no? Cuando ya van a las elecciones nacionales. Ya, pero cuando ha habido por ejemplo, Carlos Amarante Baret hizo un acto en el Arena de Santiago. Y hubo mucha gente, Carlos Amarante lo llenó. Entonces, Carlos Amarante lo llenó. Obviamente, yo no sé si Carlos Amarante se limitó al Cibao, a Santiago, o llevó gente de otras partes. Igual hizo uno aquí en el Palacio de los Deportes y hubo mucha gente también. Yo no sé. Y Temito Clemontá hizo uno aquí en el Palacio de los Deportes. Porque la idea generalizada es que ninguno puede enfrentarse en una contienda interna en el Partido de la Liberación Dominicana a Leonel Fernández. Y por eso Leonel sostiene e insiste en decir que no hay marcha atrás, que esto es indetenible, que sus aspiraciones se van a concretar como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Pero tú entrevistaste a Miguel Andújar y Miguel Andújar dice que Danilo Medina va. Que dice que Peso Moriqueta, que Danilo va. Que Danilo va. Y que es el que tiene el real poder. Y que es el que tiene el poder y que por tanto Leonel Fernández no tendría posibilidad de ganarle a Danilo Medina. Bueno, si es Danilo Miguel Andújar, que quien no lo conoce no sabe que es uno de los dirigentes PLDistas más conocido en la generalidad de los PLDistas de todos los tiempos. Porque siendo muy jovencito era el PRD y se pasó junto con el grupo que fundó el PLD con Don Juan. Es fundador del PLD. Sí, fundador. Él dice que incluso lo que conviene en estos momentos al danilismo es abrirse un poco más con diversos sectores del PLD y enviar también una especie de ramo de olivo al grupo de Leonel Fernández, porque dice que como prácticamente es un hecho que Danilo será candidato, el PLD debe ir lo más cohesionado posible y no es bueno que ese grupo se disguste mucho. Es decir, que en el grupo de Leonel Fernández hay disgusto con
Danilo Medina. No, él dice que, bueno, si Danilo va, él dice, con esta expresión, dijo, habrá quien haga bendito. Entonces, para que esos benditos pasen rápido, esa tristeza, ese encono, él dice que es bueno enviarle mensajes de apertura. Pero Leonel Fernández no creo que se vaya a plegar a la candidatura de Danilo, ni vaya a salir a hacer campaña, ni la apoye. Yo creo que Leonel podría ser candidato por cualquier otra opción. Vamos a ver cómo viene la cosa. Porque creo que le están ofreciendo. Hay gente que le tiene las puertas abiertas a Leonel Fernández. No, lo que pasa es que hay partidos que están en la puerta que tú mejor dices no gracias. ¿Verdad? Dime tú. Hay unos partidistas por ahí que imagino. No, hay gente que anda buscando un candidato que le sume votos. Que le dé votos. Que el candidato tenga más que el que tiene, ¿verdad? Eso no resulta así. Ya, eso es. Mira, en el Partido Reformista dicen que están esperando a Leonel Fernández. Que Kiki Antún está dispuesto a sacrificarse. Bueno, pero ¿cuál partido reformista? Porque hay tantos el de partidos. Quique, bueno, el de Quique. Eso está tan dividido. Y tan, no, pero el de Quique. Bueno, ya tenemos que ir a la pausa. Bueno. Se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo había venido haciendo desde el miércoles, todos los días, para escuchar las exposiciones y las respuestas a las preguntas que le formularan los 47 aspirantes a una de las 4 posiciones, a las 4 posiciones en el Tribunal Constitucional. Esta semana, este lunes, está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para anunciar, para decidir quiénes son los 4 seleccionados. Hay bastantes especulaciones sobre este asunto y en algunos casos se han iniciado campañas abiertas para denigrar a algunas de las personas que tienen posibilidad. Uno de ellos es Cristóbal Rodríguez Gómez, abogado constitucionalista, académico, una persona que ha hecho un ejercicio de conocimiento con mucha profundidad. Se les reconoce como un abogado muy prestigioso y Cristóbal Rodríguez ha sido atacado muy fuertemente por lo que se llaman las redes sociales de la Fuerza Nacional Progresista. Y una de las cosas que ha estado divulgando esa red social es que Cristóbal Rodríguez es uno de los abogados que vendió o que estuvo auspiciando la soberanía de República Dominicana se entregara a personas que habían sido, que no tenían derecho a la nacionalidad. ¿Pero cómo la soberanía? Sí, claro, porque él dice, este fue el que sometió una propuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. 138. 168. 68. 68. Bueno. Del 2013. Y entonces colocan un video en donde Cristóbal, junto con otros abogados representando al Estado Dominicano, postularon en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego aparecen por lo menos 2 abogados, Olivo Rodríguez Huertas y Félix Damián Olivares, diciendo no, eso no es así. Cristóbal Rodríguez, un abogado prestigioso, y el hecho de que tenga una posición en un sentido no lo descalifica para optar por una posición. Bueno, lo primero con eso, yo me río mucho con todos estos patrioteros y nacionalistas, porque ¿quién les dijo a ellos que ellos tienen la verdad absoluta y que ellos son los que pueden decir quién es patriota o no? ¿Y quién no? ¿Quién es enemigo o amigo de República Dominicana? Sí. Si a eso vamos, porque el que se pone a recordar, les recuerdan cosas. Sí. En el libro de Pedro Conde Sturla, sobre Abril, habla claramente que el doctor Vincho Castillo, cuando habían jóvenes ahí, entonces muy jóvenes, el mismo Pedro Conde Sturla, Narciso Isaconde, Tony Isaconde y otros más, él se acercó a alentarlo en el 65, cuando las tropas norteamericanas invadieron este país. Esos muchachos estaban arriesgando sus vidas, gente muy joven. Y él fue a decir que sí, que él volvía, que se iba a unir, y no volvió nunca, huyó. Entonces, si esos son los patriotas que se acobardan a la hora de la verdad, ¿verdad? Porque eso es. Si usted es patriota, lo es de verdad.
Sí, claro. ¿Verdad? Y ahí sí es verdad que estaba la soberanía mancillada con una invasión extranjera. Olivo Rodríguez Huerta, el abogado Y ahí había que tener material colgante para enfrentarse a eso. constitucionalista, además de embajador en España, dice, bueno, del tema de la soberanía y de quién afecta o no la soberanía de la República Dominicana, no es cierto que Cristóbal Rodríguez la haya afectado. Donde sí consta que quién fue que la afectó es en este documento y coloca un texto de 1916 escrito por un abogado llamado Pelegrín Castillo, El papá de Vincho. el papá de Vincho, en donde él apuesta, dice que la intervención militar de los Estados Unidos fue una acción civilizadora, necesaria para eliminar la violencia caudillista que existía entre y ese no fue rojos el y mismo azules que propuso, en la República Dominicana. Que propuso que se cercenara la bahía de la Samaná. bahía de Samaná también, se le entregara que se le potencia entregara extranjera también. Exactamente. Entonces tú dices, tú hablas de soberanía, pero mira, es tu abuelo y tu padre. Pero supongamos incluso que digan, bueno, yo no tengo la culpa de lo que hiciera mi abuelo o mi papá, pero en la práctica estas personas, o sea, ¿cuál es su quehacer político? ¿De parte de qué cosa, de cuáles cosas han estado? O sea, apoyaron en el peor momento a Balaguer cuando estaba asesinando a la juventud dominicana. Eso es así. Sí. En el peor momento. Han estado en contra de todas las causas pero antes de derechos humanos. Antes de eso apoyaron a Trujillo, Gustavo. Pero bueno, pero ellos dirán que ellos eran muy niños cuando eso. Perfecto, muy bien. Trujillo era el gran titán. Sí, pero vamos a poner más acá, porque eso ellos dirán que eso hace mucho tiempo. Ya. Ahora mismo, o sea, los derechos humanos para ellos no significan nada. Es decir, que la comunidad LGTB, que las mujeres organizadas exijan derechos, ellos para eso no sirve para nada. No, eso no hay que contar con nada de eso, hay que cercenar los derechos a esa gente. No, entonces, no sé, como que la palabra patriota, hablar de democracia a esos grupos, eso le queda muy grande. Esa no ha sido su ocasión, pero bueno, ni presente ni pasada. Yo creo que en este caso, uno de los abogados que tiene posibilidades de integrar el Tribunal Constitucional es Cristóbal Rodríguez. Y ese tribunal... Y tiene toda la calidad profesional. Oye, bien, se prestigiaría ese tribunal, claro, con la presencia de una persona de la calidad y de la solvencia de Tiene toda la calidad profesional para hacerlo, que yo incluso diría, yo pensé que ellos lo iban a atacar políticamente, porque como él se sabe que una persona afecta al presidente, una persona cercana, que es su derecho también, yo pensé que era por ahí, pero son tan bárbaros que se van a todo ese discurso patriotero y esas cosas. Dígame usted. Bueno, cuando tú revisas, por ejemplo, quiénes son o cuáles son los casos que defendió, históricos, importantes, que defendió, por ejemplo, el doctor Castillo, y tú los comparas con los casos que ha defendido Cristóbal Rodríguez, tú tienes que establecer una diferencia muy grande. Muy, muy grande. ¿Cómo se llama el criminal de Santiago que murió en estos días en la cárcel? El señor Román. El señor Román. Vincho Castillo fue el abogado del señor Román. No, y de todos esos banqueros que saquearon. Por ejemplo, el caso de los banqueros, por ejemplo. Todo eso ha sido. Entonces, cuando tú vas, ellos están diciendo, no, es que él defendió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se entregara la nacionalidad a gente que no tenía derecho a ella. Y dice, y por eso él es un anti-República Dominicana. Porque es la manera más fácil de descalificar a alguien. Ya se sabe, el supuesto patriotismo, el nacionalismo, es el último refugio de los canallas. Hacemos una pausa. En horas de la madrugada de esta parte del mundo, pero ya en horas más avanzadas, en la zona donde está Marruecos, allá por Medio Oriente, o como se quiera ver, África, el norte de África, la gente le llama Medio Oriente, ya se firmó el pacto migratorio propuesto por Naciones Unidas. Más de 150 países firmaron el pacto. Aquí en las Américas no firmaron Estados Unidos, Chile y República Dominicana.
la excepción. 3 países. Que no firmaron. Bueno, y en otros países que no firmaron fueron Israel, Australia, Polonia, me parece, Polonia, ¿verdad? Italia y Eslovenia. Italia reivindicando al duce a de tiempo. Sí, a Mussolini. Ahí está, se firmó el pacto, no tembló la tierra, el mundo no se ha acabado. Los países son igual que antes, no hay ningún tipo de problema. O sea, ese fantasma, ese cuco que querían vender, no era tal. Ahí está. Y incluso el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, ha llamado a los países que no lo han firmado o que lo rechazaron a que lo reflexionen bien, lo estudien y a que se unan, porque esta es una iniciativa para buscar humanizar el asunto de la migración y que los países que tienen diásporas en otros países puedan velar mejor por su gente. Nosotros tenemos más de 2,5 millones de dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, en países europeos y en otros países aquí de las Américas. E incluso tenemos gente que vive en China, en Japón, en Taiwán, en lugares Bueno, Gustavo, lejanos. este tema ha fraccionado algunos consensos. En el caso de Bélgica, por ejemplo, el gobierno belga fue y firmó el acuerdo. Sin embargo, unos nacionalistas que habían formado una alianza con el gobierno decidieron separarse y el presidente dijo, no, que se vayan. Y le pusieron el reloj a ellos. Sí, rápidamente dijeron, no hay ningún problema. Como un reloj que le pusieron aquí. Y entonces hubo gente que comenzó a decir, los belgas no firmaron. No, el gobierno belga firmó el lo que acuerdo. pasa es que en esto de la política internacional y los estados, les gusta decir Estados Unidos. Ese no es el sentimiento de Estados Unidos, ese es el señor Trump. Es decir, se identifica al país con el gobernante. Y en Italia es verdad que hay muchos problemas, pero no es verdad que la generalidad de los italianos piensa como estos fascistas que están gobernando ahora. Entonces, en el caso de las Américas, hay que decir que Chile es el país que decidió que a última hora que no iba a firmar, pero se entiende, porque Sebastián Piñera y la coalición que gobierna en Chile es una coalición de derecha. De extrema derecha. Y yo creo que él, por decirlo de algún modo. Por lo que él había dicho antes, Piñera, quizá él mismo no sea un convencido de esto, pero hay muchas presiones. En Chile, por ejemplo, hubo muchos vídeos en la campaña electoral denigrando a dominicanos que viven allá y haitianos. Bueno, hubo vídeos en donde hay agresiones a ciudadanos dominicanos en el metro de Chile. En Chile, lo vimos. Sí. Y hubo respuesta de los dominicanos a esas agresiones. Igual en Argentina también. Pero además, en Chile hubo un serio problema por los migrantes haitianos que llegaron hasta ese país. Un programa que abrió el gobierno de regreso voluntario, parecido a uno que se hizo aquí en un momento. Y uno que abrió España también para el regreso de los dominicanos, cuando la gran crisis. De migrantes de todas partes, no solo dominicanos. Bueno, vinieron muchos dominicanos, peruanos, ecuatorianos, regresaron. Entonces, esos grupos se han empoderado donde quiera y mantienen esa presión. Porque es el discurso que mucha gente se ha montado sobre él, porque suena gracioso, patriotismo, nacionalismo, soberanía. Defender el derecho que tiene el país. Yo no sé si esos grupos chilenos defendieron la soberanía cuando en el año 1973, el 11 de septiembre, ¿verdad? Después confesado con todos los detalles por el señor Kissinger, se montó la Operación Cóndor y derrocaron un gobierno legítimo y hubo una matanza de decenas de miles de personas y desaparecidos. Yo no sé si ellos fueron nacionalistas en ese momento. Ya, bueno. Parece que no. Es un tema importante, por supuesto. República Dominicana se alió, en este caso, a Estados Unidos, el único otro país del continente americano que había decidido desde muy temprano que no firmaría el pacto. Obviamente República Dominicana sigue siendo un país emisor de migrantes. Más que receptor. Más que receptor. El triple de migrantes tiene República Dominicana fuera que los que ha recibido y lo que sigue recibiendo. Pero recientemente han zozobrado varias yolas con cientos de dominicanos desesperados por irse a Puerto Rico, porque parece que eso el crecimiento económico no les ha tocado, tú sabes. Entonces, el extremismo se está dando, por ejemplo, ahora en Andalucía, que hubo elecciones regionales con un movimiento que sacó cerca de 500 000 de votos, que se llama Vox, sacó de derecha, extrema derecha, son fascistas,
sacaron un 11% de los votos en Andalucía. Bueno, que siga la fiesta. El tema de ellos, la migración, enemigos de todo lo que represente migración, sea de donde sea. Qué lástima. Y entonces, claro, pero tú te das cuenta, Andalucía es la zona de influencia árabe en España. Los árabes gobernaron 800 años. No, pero que para hablar de migración los españoles deben ver hacia las Américas, porque la expresión hacer las Américas se usó durante muchos años cuando venían desde España para acá y a muchos les fue bien, hicieron fortuna en las Américas, en México, en Argentina, en República Dominicana. Bueno, ¿cuántos comerciantes españoles no hay establecidos en República Dominicana? Los más importantes. Sobre todo asturianos. Los más importantes. Sobre todo asturianos. Sí. Por ejemplo, la familia Corripio es una. Los Cuesta, los González Cuesta, los Ramos. Los Díez Cabral son también. Son de origen español. Los Ramos son españoles. Sí. Y gente que le ha ido muy bien y han aportado, hay que decir, han creado muchos empleos, han creado empresas. Pero esos fueron migrantes. Y familias italianas. También. Y árabes. También. Libanesas, por ejemplo. De todo. Entonces, señores, esta tierra es una tierra pródiga, por supuesto, que ha dado para alimentar a mucha gente. Ya lo decía el maestro Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno. Pero de todos modos, esta es una tierra receptora. Aquí, cuando nació la República, se decidió que podían ser nacionales, todo aquel que pudiera venir a instalarse y construir una vivienda. Y todo el que estaba aquí, no importa de dónde había venido, si quería, se le otorgaba la nacionalidad, incluyendo a los haitianos. Fue el primer acto de gobierno de la Junta Gubernativa. Entonces, bueno, señores, muchas gracias por la compañía esta mañana.